Buenos días, yogis, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Viviendo como un yogi en sociedad. En los podcasts pasados vimos cuáles son los beneficios y a quién puede practicar el yoga, ¿no? En este episodio tenemos a la maestra que nos va a explicar todo lo que un yogi debe de saber para hacer su práctica. Buenos días, maestra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Cuauhtémoc. Muy bien, muchas gracias. Feliz por una transmisión más. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, emocionado porque justo tenemos como, acá tengo así las preguntas para no perderme. Y creo que lo que tenemos hoy es uno de los pilares, ¿no? Para poder entender el por qué estamos haciendo o por qué practicamos yoga, ¿no? Entonces, en el primer episodio nos dijiste qué es yoga, o sea, como muy poquito, ¿no? Y eso creo que me dejó como con la duda, o sea, que me digas qué es el yoga y qué tipos de yoga hay, ¿no? O sea, porque si bien nosotros vemos que es Kundalini, sabemos que hay más ramas, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Claro, y bueno, de antemano te agradezco mucho esta pregunta porque, sabes, es una pregunta que mucha gente la hace, ¿no? Para empezar, mucha gente, por ejemplo, hoy día, cuando se acercan por primera vez a tomar una clase de yoga, dicen, pues, ¿sabes qué? El doctor me recomendó que hiciera yoga. Em, y a veces ni siquiera el doctor mismo tiene la más remota idea de qué es yoga en realidad, ¿no? O sea, lo recomienda sin saber bien a bien por qué. Y bueno, pues muchos de nosotros como buenos pacientes, obedientes, pues dices, pues lo voy a hacer, ¿no? Ujú. Pero creo que sí vale la pena también como occidentales, que somos muy analíticos y muy racionales, pues también vale mucho la pena, ¿no? Saber cómo esta parte teórica, porque al final del día nos hace un poquito más el switch, ¿no? Ya Ujú, vamos ujú. como amarrando más esta parte práctica con esta parte teórica que nos permite analizar y racionalizar qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues para comenzar, ¿qué es yoga? ¿No? O sea, Ujú, ujú. quiero practicar yoga. Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Realmente yoga es una disciplina que es una disciplina ancestral, Cuauhtémoc. Te voy a platicar algo que me pasó hace algún tiempo. Un amigo mío, muy buen amigo mío, me decía, ay, qué padre que das clases de yoga, porque eso está de moda, ¿verdad? Así me lo decía. Y entonces yo le decía, sí, claro, o sea, lleva más de 2000 años estando de moda, ¿no? Sí, sí, Este, sí. solo que tal vez no aquí en Occidente, pero bueno, es el tiempo que tienen estas prácticas ancestrales. Eh, estas prácticas nacen en el Oriente y nacen en el año, no se sabe bien a bien, ¿no? 300 o 400 antes de Cristo. ¿No? Entonces, imagínate, uff, ¿no? Ya llovió. Ujú, Eh, estas prácticas son disciplinas que en aquel entonces, o sea, hablando de los años 300, 400 antes de Cristo, eh, evidentemente pues no había este nivel de ciencia desarrollado y esta tecnología. Entonces, quienes practicaban yoga, la forma en que tenían para experimentarlo era a través de ellos mismos, ¿no? A ujú, través de ujú. su propio cuerpo, a través de su propia experiencia. ¿Te acuerdas que en la transmisión pasada, en una de las transmisiones pasadas, decíamos experimentarlo? ¿No? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, el conocimiento lo hacían suyo a través de experimentarlo, pues digámoslo en carne propia, desde una postura, o sea, tan sencilla como quédate sentado y no te muevas, ¿no? O sea, pero nada, no te muevas nada y quédate sentado allí, pero no son 5 minutos. O sea, había quienes se quedaban sentados días, ¿no? Meses enteros. ¿Para qué? Para poder experimentar, pues, qué es lo que pasaba.
¿no? Tanto físicamente, o sea, entraban en esos estados tan profundos de autoobservación, que eso es meditar, ¿no? Eh, y entonces de esa manera, pues podían empezar a experimentar qué sucedía. Y bueno, pues así es como son, digamos, se dan esos inicios del yoga, ¿no? O sea, a través de experimentar. Em, Kundalini Yoga es un tipo de yoga que particularmente pertenecía a un linaje, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir con Mm, esto? ujú, Que solamente las personas que pertenecían eh, pues a cierto linaje, o sea, cierto apellido, cierta situación social, cultural, de cierta raza, de cierta religión incluso, podían tener acceso a estas enseñanzas. Y evidentemente la enseñanza era casi uno a uno, o sea, del maestro al alumno, del maestro que ya lo había experimentado o que su maestro había experimentado eso en carne propia, como te lo decía ujú, yo. ujú. Ahora su maestro se lo transmitía a otra persona y esa otra persona se lo iba transmitiendo. Entonces era casi como de uno a uno o de uno a pocos, ¿sabes? No era algo como ahora lo conocemos en un estudio de yoga abierto y bueno, la puerta está abierta y entre quien quiera entrar, ¿no? Anteriormente no era así. De tal manera entonces que pues solamente estaba muy limitado, ¿no? El aprender Kundalini Yoga estaba muy limitado para, insisto, cada linaje. Llega un momento en que em, una persona, bueno, pues decide, ¿no? Que ya podría abrirse esto a los demás. O sea, que era algo tan bueno, ¿no? Que por qué solamente tendría que pertenecer a este linaje, ¿no? Que Ujú, tendría ujú. que compartirse todo este conocimiento y esta sabiduría, tendría que compartirse con todos los demás si justamente como yogi hablas de un estado de conciencia, ¿no? Entonces es ahí cuando se empieza a compartir esta práctica y bueno, pues particularmente para nosotros como occidentales, ¿no? Llega de una persona específica llamado Yogi Bayan, Ujú, ¿no? ujú. Él en la época de los 60, 70, por ciertas razones que conoce a alguna persona occidental allá en la India, que lo invitan a venir, y entonces él llega específicamente a Canadá, ¿no? O sea, de este lado del mundo. Después de ahí de Canadá se pasa hacia Estados Unidos y realmente ahí en Estados Unidos es donde empieza como a compartir más, ¿no? Porque llega justamente a las universidades, ¿no? Donde está esta gente joven, ¿sabes? Esta gente que en la época de los 60, 70, hippies, ¿no? Están estas Ujú, ujú, ujú. corrientes donde están estas gentes ávidas eh, de, de la apertura, ¿no? O sea, ya no es como esa imposición, eso que tú me digas cómo hacerlo, en dónde hacerlo, ¿no? Sino ahora yo también quiero tener mi capacidad de conciencia y de poder de decidir, ¿no? Esto lo voy a hacer para esto o esto definitivamente no lo quiero hacer. Entonces, en esta época donde a nivel social están habiendo movimientos muy fuertes. Bueno, justo fue la llegada de Kundalini Yoga, ¿no? A esta parte del mundo. Y bueno, pues de ahí ya se empieza a extender, ¿no? Por el continente americano y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando que Kundalini Yoga, eh, aquí a nosotros en el continente americano, específicamente quiero hablar México, por ejemplo, ¿no? Ujú. eh, pues llega como en esas épocas de los 70, ¿no? Es cuando se empieza a conocer y a saber un poquito más de este tipo de yoga, ¿no? Pero Mm, no okey. quiere decir, o sea, ojo, no quiere decir que en ese momento haya nacido.
para nada. Ujú, ujú. O sea, insisto, nací en los años 300, 400 antes de Cristo, solo que aquí se conoce como más en ese momento, ¿no? Entonces, esta es como la llegada de Kundalini Yoga. Y bueno, pues ahora también cabe recalcar que hay diferentes tipos de yoga, Ujú, ¿no? ujú. Em, Desde esta época de los años 300, 400 antes de Cristo, em, estas personas que te digo que se iban, estos grandes maestros que se alejaban para poder experimentar en su propio cuerpo, a nivel de su psique, a nivel emocional, qué pasaba. Bueno, pues de pronto estas personas se dieron cuenta que también había ciertas áreas muy específicas con una gran oportunidad para poder estudiar más detalladamente, por decirlo así, ¿no? Okey. Entonces, Ujú. ¿a qué me refiero yo? Entonces, a que hubo personas que dijeron, a ver, estudiar específicamente el cuerpo, ¿no? O sea, es algo en lo que nos podemos concentrar y bueno, hay mucho, ¿no? Que hacer por ahí. Entonces, hablando en todos los sentidos, ¿no? Desde tus sistemas, tus órganos, toda esa energía, la flexibilidad de tu cuerpo, la respuesta de tu cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se genera un tipo de yoga en específico que Mm. se dedica a observarte de primera instancia, o sea, es de primera instancia, no todo, de primera instancia a través de cómo va respondiendo el cuerpo. Y ahí nace, por ejemplo, Hatha Yoga, ¿no? Que los Hatha Yogis van mucho a través del cuerpo y por eso trabajan mucho en la flexibilidad y mucho en el perfeccionar posturas, porque al perfeccionar Mm. posturas estás logrando algo muy específico, ¿no? Mm. Y ahora, por otro lado, hubo personas que dijeron, pero también nosotros podemos encontrar todo este conocimiento, ¿no? Igual que los Hatha, pero en lugar de irnos ahora de principio por el cuerpo y la perfección de las posturas, nos podemos ir nosotros por el sonido, ¿no? O sea, el sonido también nos puede llevar como a ese entendimiento, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, nacen los mantras, ¿no? Mm. Estos Ujú. sonidos que, bueno, pues la mayoría son en sánscrito y en gurumukhi porque son idiomas de la India donde nace el yoga, ¿no? Es la razón. Em, y que al entonarlos tú estás entrando en un estado de conciencia, Ujú, ujú. igual que si tú te dedicas a hacer una postura y quedarte allí y perfeccionarla, o sea, también accedes, ¿sabes? El objetivo es el mismo al final, ¿no? Y entonces, de pronto, hubo tal vez a lo mejor quien dijo, o sea, nosotros nos damos cuenta que también podemos acceder a esos niveles de conciencia, em, no sé, a través de ciertos enfoques, ¿no? Por ejemplo, Ujú, o ujú. sea, cerrar tus ojos y llevar el enfoque hacia una área específica de tu cuerpo y darte cuenta allí en esa concentración que también puedes acceder. Entonces, te das cuenta, o sea, de ahí vienen a nacer estos diferentes tipos de yoga que no son más que especialidades. O sea, el objetivo es el mismo, pero son especialidades. Kundalini Ujú, Yoga es ujú. uno de ellos, ¿no? O sea, Kundalini Yoga también viene de ahí. Y Kundalini Yoga se le conoce como el yoga de la conciencia, porque entonces Kundalini Yoga es como empezar a tomar conciencia primero en la respiración. O sea, para nosotros como yogis kundalinis, em, nos vamos primero por perfeccionar, por decirlo así, ¿no? Aprender a dominar y a controlar tu respiración, ¿no? Insisto, otros tipos de yoga van hacia ese mismo camino, pero por otros lados, ¿sabes? Ujú, Todos ujú. tenemos el mismo objetivo, nada más cada quien tomó su propio camino, ¿no? Entonces, en Kundalini Yoga, nosotros primero tomamos conciencia de la respiración. Una vez que has tomado conciencia de la respiración, ahora vas a tomar conciencia de tu cuerpo.
¿no? No en esta parte de querer tomar una postura tan perfecta como un hatha yogi, pero sí Ujú, estar consciente de dónde estoy poniendo mi pie, cómo estoy poniendo mi pie, hacia dónde lo estoy inclinando. Y luego vamos ahora a la conciencia de la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Ah, ok, estoy inclinando un poco más mi brazo, ¿no? Y entonces ahora sí estoy sintiendo esto, ¿no? Y entonces ahora entiendo por qué la indicación del instructor fue dobla tu brazo a 60 grados. ujú, ¿No? O ujú, sea, o a 90 grados, ¿sabes? No es lo mismo como a 60 grados que ahora algo que forme un ángulo recto. Por eso es que nosotros vamos guiando al alumno para que vaya tomando conciencia, ok, ahora sí me estoy dando cuenta de qué está sucediendo. ¿No? ujú, Entonces, bueno, pues existen, insisto, desde estas raíces, más de 20 tipos de yogas. Estamos hablando de los yogas ancestrales, de los yogas ujú, ujú, raíces, ¿no? Em, y bueno, pues es una larga historia, ¿no? De cada uno. Insisto, lo que nosotros enseñamos aquí es Kundalini Yoga, ¿no? Y este yoga de la conciencia. Pero ahora, bueno, regresándome como a esta pregunta inicial, ¿no? Que ujú, decíamos, ujú, pero ¿qué es yoga? ¿No? O sea, ¿qué es yoga? Bueno, en sí la palabra yoga significa unión, ¿no? Viene de un vocablo yug, ¿no? Que significa unión. Y, y digamos que primero es entender esa unión entre alma, mente, cuerpo. Un yogi sabe que nosotros somos seres de 3 dimensiones básicas, de múltiples dimensiones, no ujú, solo ujú, esas 3, pero digamos esas 3 son las primeras, ¿no? Que es alma, luego tu mente y luego tu cuerpo. Se dice entonces que nosotros de inicio, o sea, nuestro inicio y nuestra parte prístina, ¿no? ujú, Nuestra ujú, parte más pura es nuestra alma. Y nuestra alma es quien nos está dirigiendo. Nuestra alma es tan pura que es un alma que no sabe de tiempos ni de espacios. ujú, Es un alma que siempre está trascendiendo. Es un alma que siempre está conociendo y que está teniendo varias reencarnaciones para que en cada encarnación tú vayas aprendiendo más de lo que es ser un ser humano, ¿sabes? Nosotros para eso ajá, estamos aquí, para aprender qué es ser un ser humano. Así como dices, ay, quisiera aprender qué es volver a ser bebé, a ver, me voy a acostar y voy a ser como bebé. ujú, Pues aquí venimos a aprender, ¿no? Y ser un ser humano con todas sus vicisitudes, ¿no? Quiere decir, o sea, un ser humano piensa y piensa muchísimas cosas, ¿no? O ujú, sea, desde cosas mucho, muy útiles, que tú dices, wow, me rayé ahora sí, ¿no? Hasta cosas de verdad mucho, muy inútiles, ¿no? ujú, ujú, En donde solamente te estás estancando y en fin. Entonces, ve, esta es una primera parte de ser un ser humano. Entonces, es otra dimensión nuestra, la mente, ¿no? Y otra dimensión nuestra es, para que esta mente pueda darle forma, es decir, pueda materializar esos pensamientos, pues necesita el cuerpo físico, ujú, ¿no? O sea, un pensamiento, tú y yo y varios del grupo de Yogis en Sociedad pensamos, nos encantaría hacer un podcast, seguir compartiendo con la gente. Si solo nos hubiéramos quedado en ese pensamiento, pues seguiríamos allí. Ahora, con nuestro cuerpo físico lo estamos haciendo realidad, ¿no? ujú, Estamos hablando, estamos escuchando, nos estamos viendo, ¿no? En fin, o sea, ya le estamos dando forma a esto. Entonces, esas son estas 3 dimensiones. Y el yoga, de inicio, es la unión de esas 3 dimensiones. Saber que tú no solo eres cuerpo, porque ese cuerpo necesita de una mente para poder tener una dirección, ¿no? Pero no solo eres cuerpo y mente, porque ese cuerpo y esa mente necesitan justamente esta alma, ¿no? Que es esta parte pura de ti ujú, que te ujú, va a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer?
¿no? Entonces, una vez que tú ya entendiste eso, que tú eres esa unión, alma, mente, cuerpo, ahora también el yoga nos invita a crear esa unión entre tu conciencia individual, o sea, tú mismo, Ajá, hacia la conciencia universal. O sea, entender, ok, ya entendí yo en mí mismo quién soy, de dónde vengo, pero ahora entiendo que no estoy solo en este mundo. Ahora entiendo que somos muchos. Y entonces, cuando paso de esa conciencia pequeña, del yo, ¿no? O sea, de un yo y lo ajá. pongo así como chiquito yo, con un yo, ahora el universo, con un nosotros, esa es también esta unión. Nosotros le llamamos unión de la conciencia individual con la conciencia universal, ¿no? Entonces, esas son como estas partes de los inicios del yoga. Y entonces, pues, cuando tú comienzas a practicar yoga, evidentemente primero, lo primero, ¿no? Tienes que aprender a relacionarte contigo. Y qué mejor que en el tapete, ¿no? Entonces Exacto. te empiezan a dar una indicación y en el tapete empiezas a hacer allí tus posturas y cuando menos te cachas, ya estás pensando, ay, no, no me gusta, ay, no puedo, ay, qué poco flexible soy, ay, estoy muy flaco, ay, Ujú, estoy ujú. muy gordo, estoy muy grande, estoy muy chiquito. Entonces la mente ya empieza y te empiezas a descubrir a ti mismo, ¿no? De eso se trata justamente, de que te vayas descubriendo. Una vez que tú ya has descubierto y has tomado conciencia de ti, entonces ahora comenzar a tomar conciencia del entorno, ¿no? De Ujú. eso se trata esta práctica de yoga. Entonces, entender que no solamente es como el yoga que hago en mi tapete, 1 hora, 30 minutos, 90 minutos, y ya me salgo y me voy. En realidad no, porque sabes, en realidad cuando entonces tú ya estás, no sé, en el trabajo, por ejemplo, y, y que te estás dando cuenta de tu respiración Ujú, ujú. y tú dices, ah, caramba, o sea, hasta estoy sintiendo como unos latidos, como si estuviera corriendo o caminando rápido, y sin embargo estoy aquí sentado. Y entonces empiezas a tomar conciencia, o sea, empiezas a hacer yoga. Esa es la verdadera yoga, ¿sabes? Porque empiezas a tomar conciencia y dices, ay, esto no es normal. Ujú. Por qué está latiendo mi corazón tan rápido? Ah, ya me fijé cómo estoy respirando. ¿No? Ok, entonces voy a cambiar mi respiración. Ah, ya me fijé cómo estoy aquí en la Ajá. computadora. Ok, voy a cambiar mi postura, ¿no? O sea, me voy a estirar un poco. Entonces ahí es cuando realmente todo lo que aprendes en el tapete comienzas a tener un sentido perfecto de para qué te está ayudando todo eso, ¿no? O sea, comienzas a saber la utilidad de todo eso que tú estuviste practicando un tiempo en el tapete. Y ahorita justo me puse a escribir notas porque sí es como mucha información y es como, a ver, o sea, creo que necesitamos tener, ¿no? Estas notitas para nosotros acordarnos. Y, o sea, regresando como a todo esto, creo que me gusta mucho esto, o sea, que dices de la conciencia, ¿no? Que sí hay una conciencia personal, o sea, que yo reconozco en mí, o sea, mi persona, ¿no? Que a veces creo que también le decimos ego, ¿no? O sea, ese es el yo y el yo y no importa nadie más que yo. Y entonces, o sea, creo que cuando nosotros empezamos a tener estas prácticas, o sea, empezamos como a abrir estos canales de energía, estos canales que dices, ¿no? O sea, que el alma, pues pues no, o sea, no sabemos si es eterna, pero es, o sea, por lo menos en nuestra concepción es eterna, ¿no? Entonces, el alma, o sea, al final somos un alma viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, si entendemos desde ahí entendemos que sí, o sea, el ego es súper normal porque, pues, y más en esta sociedad justo nos dicen, ¿no? Hay que competir para ganar, todo es ganar, y eso nos pone también como en una mentalidad hasta de escasez, ¿no? De no hay suficiente para todos y entonces yo tengo que buscar para mí y pues los demás, o sea, el nosotros desaparece completamente. Y es algo que yo les digo, ¿no? O sea, creo que en el mundo lo que menos hay
es escasez, ¿no? O sea, por más raro que se escuche, pero lo que menos hay es escasez. O sea, hay abundancia en todos los aspectos, o sea, y nada más es lo que dices, ¿no? O sea, tomarnos un respiro del trabajo y ver que realmente, o sea, todo lo que nos rodea es abundante, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que pasas de esta conciencia del yo al nosotros, ¿no? O sea, es cuando hace clic y entonces empiezas a manifestar esa abundancia diciendo, oye, o sea, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo yo soy consciente de mi persona, pero también te quiero ayudar a ti, ¿no? O sea, y esto, o sea, lo que dices de la postura y, o sea, creo que suma también a desarrollar esta conciencia, ¿no? O sea, no nada más estamos haciendo por hacer la tarea, sino realmente enfocándote en, eh, no nada más, o sea, estar haciendo las posturas, ¿no? Porque también, o sea, si nos vamos ya a la mecánica, o sea, cómo funciona el cuerpo, en las primeras clases, pues sí, claro que las sufres porque estás primero viendo si el tapete está bien puesto, ¿no? O sea, si me ha pasado a mí que estoy en media clase y me doy cuenta que tengo sed y pues ni modo, ya no tengo agua. Entonces es como, y ahora que pues ya ni modo, ¿no? Pero cuando vamos, o sea, como por ejemplo, pues la toallita y todo esto, o sea, que nosotros necesitamos, ya empiezas a resolver todas estas cositas y entonces te empiezas a preocupar en la postura, ¿no? Y lo que dices, o sea, ok, pues la postura, la rodilla igual y no la estoy doblando bien o el pie no lo estoy apoyando, pero eso también lo vas internalizando y vas haciéndolo automático. Entonces, o sea, no sé si nos sirva la regla de los 40 90 días, ¿no? Pero, o sea, creo que sí tenemos también ese avance y es después de, o sea, de ya dominar las posturas, de dominar todo esto, es cuando podemos dejar eso como en automático y entonces sí empezarnos a fijar como en cosas, o sea, más profundas de nosotros, ¿no? O sea que creo que, o sea, nos ha pasado que estás pues, practicando y te das cuenta que empiezas a pensar como en otras ondas que pues, no te habías planteado en tu vida, o sea, diaria, ¿no? Y después, o sea, cuando ya tienes tiempo practicando, es como todas esas ideas las empiezas a traer también. Y lo que dices, o sea, lo del podcast, o sea, es como este poder de manifestación que también se da con la práctica, ¿no? Entonces, o sea, creo que es súper importante, o sea, sí reconocer los tipos de yoga, ver todo esto y, o sea, enfocarnos en el Kundalini como lo que dices, ¿no? O sea, es el yoga de la conciencia y la conciencia de nosotros, o sea, es como, sí, yo desarrollo mi conciencia, pero también estoy desarrollando mi conciencia con los demás. Entonces, por ejemplo, o sea, una postura básica que pudiéramos hacer en cualquier lado, ¿no? Porque también creo que vivir como yogi en sociedad no es nada más en el tapete y si no tengo un tapete o si se me olvidó el turbante o si se me olvidó la ropa blanca, ya no puedo hacer este yoga, ¿no? O sea, creo que lo podemos hacer en cualquier momento del día, ¿no? O sea, si estoy en un momento muy estresado o algo pasa, ¿no? Tener el chance de poder hacer como cualquier postura, ¿no? O sea, ¿qué postura sería una así, ¿no? De estoy en la calle, me estoy estresado o estoy en mi oficina, ¿qué puedo hacer en ese momento? Claro, sí, Cuauhtémoc, pues justamente esta parte de la conciencia, ¿no? Sobre todo a nosotros que lo primero que con lo que nos vamos relacionando es con nuestro cuerpo físico y con nuestros sentidos, porque a través de nuestros sentidos es que podemos experimentarnos a nosotros mismos, pero también podemos experimentar todo el ambiente y todo lo que nos rodea. Entonces, mira, yo una postura básica, ¿no? Que siempre los invito a practicar es aprende a alargar bien tu torso, ¿no? O sea, Mm, eso es básico. Y eso es básico no solo en el tapete de yoga, sino eso es básico, ¿sabes? Porque em, una buena respiración
necesita de una buena postura. Ujú, Em, es decir, tú pudieras tener muy sanos tus pulmones, completamente sanos, pero si tú no tienes buenas posturas, no vas a tener una buena respiración. Entonces, por eso es que para mí la primer postura básica es aprende a mantenerte con tu columna alargada. Y te das cuenta, digo, en yoga pues, lo hacemos, ¿no? Para meditar, lo hacemos para poder hacer ciertas posturas, pero lo hacemos también para poder tener una buena respiración. ¿Y por qué es una postura básica? Mira, te voy a decir algo súper práctico, ¿no? Si tú estás trabajando o estás estudiando, y estás ahora, por ejemplo, muchos que están trabajando en casa, ¿no? Y que tal vez no tienes las condiciones adecuadas, ideales, vaya, para poder tener ese escritorio a la altura y a la ujú, ujú. medida, y esa silla a la altura y a la medida y demás. Bueno, pues nosotros aprenderemos a buscárnoslos, ¿no? Em, para que tú puedas mantener tu postura recta, ¿qué significa? Entonces, que el monitor tendría que quedarme pues a la altura de los ojos, porque si el monitor te queda más abajo, ¿no? Entonces, mira, Pues, automáticamente la mente, hasta de una forma inconsciente, es, ok, como el monitor no está subiendo, pues entonces bájale tú, pum, ujú, ¿no? Ah, ok, ya estoy más abajito. Lo ideal, pues, sería, pues, ponle unos libros abajo, o a una caja, o a ver qué encuentras para subir, pero bueno, ¿no? Y entonces empieza uno a encorvarse, ¿no? Y al encorvarte, tu diafragma, o sea, todo este espacio que tenía el diafragma para respirar bien, ve ahora el espacio tan cortito que le estás dejando, ¿no? Entonces, inhalar lo que podía inhalar el diafragma bajando esto tanto, pues ahora todo encorvado, pues ahora nada más es un espacio más pequeñito. ujú, ¿No? Entonces, por eso es una postura básica. Si tú no respiras correctamente, no vas a estar llevando suficiente oxígeno a todo tu cuerpo, pero en este caso, si estás trabajando o estudiando, pues sobre todo hacia las células que están en el cerebro. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros poder tener una buena capacidad de entendimiento, de raciocinio, de análisis, de memoria, si no le estamos llevando suficiente oxígeno a nuestro cerebro? ¿No? O ujú, sea, ¿sabes? Hacemos cosas raras, ¿no? Entonces nosotros. Entonces, algo muy básico, yo te invito, aprende a sentarte alargando bien tu columna. ¿Cómo sé que estoy alargando bien mi columna? Bueno, pues con firmeza empuja tus glúteos hacia abajo. En ujú, los glúteos tenemos unos huesos llamados isquiones, ¿no? Si tú con firmeza empujas bien tus glúteos hacia abajo, tus isquiones hacen esto, mira, como si se enterraran en el tapete, como si fueran hacia abajo. Y entonces, al momento en que tus isquiones se dirigen hacia abajo, también ahora de la cintura hacia arriba, alarga bien. Y ahí estás haciendo entonces que tu columna se alargue, ¿no? Se mantenga alargada y ya sea que estés sentado en una silla, ¿no? Si estás sentado en una silla, sabes, lo ideal es entonces que te sientes de la mitad de la silla hacia adelante, ¿no? ujú, Que ujú, no te recargues en la silla, porque pocas son las sillas ergonómicas, ¿no? Y entonces la mayoría de las sillas, pues uno se recarga y mira qué pasa cuando me recargo, ¿no? sí. O sea, ya hasta la lonjita se me salió, ¿no? O sea, este, ya todo encorvado, ¿no? Entonces, si tú mejor te agarras de la mitad de la silla hacia adelante, eso Ujú, va a hacer que inmediatamente tu cuerpo tenga la necesidad de enderezarse. Si es muy pesado, pues búscate algunos cojines, ¿no? ujú, Algunos buenos cojincitos, entonces los puedes poner atrás en tu espalda baja y entonces eso te puede ayudar como a tener ese sostén que necesita tu espalda baja, que es lo básico, no toda la espalda, la baja, porque a partir del sacro
¿no? Es de donde, y los isquiones hacia abajo y el sacro bien alargado, entonces donde tú puedes mantenerte mejor en esa postura. Entonces, bueno, pues yo les paso ese tip para que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, en el transcurso de tus siguientes 24 horas, Vive, te lo voy a dejar bien barato. En el transcurso de tus siguientes 24 horas, ¿no? Cuando estés sentado para comer, checa tu postura. Ujú. Cuando estés sentado para escribir o para la computadora, checa tu postura, ¿no? Em, Cuando estés sentado, a lo mejor hasta como para una charla, checa tu postura, ¿no? Y ayúdate, o sea, con cojincitos y demás. No quiere decir que tengas que estar todo el tiempo tan recto, tan tieso, que llegue la Ujú. noche y ya te duela todo, ¿no? O sea, sino simplemente quiere decir que tú puedas tener una buena postura alargada. Mira, ve la diferencia, ¿no? O sea, puedo tener bien alargado mi torso y me estoy recargando y me estoy sintiendo un poco más cómoda, ¿no? O sea, Ujú. entonces nada más tratar de mantenerte en esa conciencia. De inicio, pues es una postura que crear conciencia en ello eh, no va a ser tan fácil, porque te vas a dar cuenta cómo nuestros patrones y nuestros hábitos de posturas que no son tan buenas están allí muy arraigados en nosotros. Sí, y ahorita que dices eso, o sea, me acordé como las dolencias más comunes, ¿no? Porque lo que dices, o sea, los hábitos a veces hacen que ya tengamos como estas adaptaciones y entonces pues nosotros ni en cuenta, ¿no? Que nos duele, o sea, ya nos acostumbramos al dolor. Pero, o sea, creo que una forma de detectarlo es, primero, o sea, que te duele como atrás de los hombros, ¿no? O sea, en las escápulas, o sea, para ponerle como ya el nombre. O sea, las escápulas te duelen porque estás así o porque estás muy comprimido, ¿no? También la espalda baja creo que es un Sí, indicativo, ¿no? De que estás o muy para adelante o muy para atrás, ¿no? Porque creo que también debemos de tener en cuenta, o sea, que necesitamos tener una preparación física, ¿no? O sea, no es nada más estar en el trabajo. O sea, yo entiendo que ahorita, pues, este tema de estar trabajando 8, 10, 12 horas, o sea, pues sí, ¿no? O sea, y en muchos trabajos lo exigen, pero creo que también, o sea, debemos de darnos este tiempo para cuidarnos a nosotros. O sea, yo creo que siempre les pongo esta analogía, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes una máquina que cuesta 50 millones de dólares. ¿Cómo cuidarías esa máquina de 50 millones de dólares, no? O sea, es una máquina que te da trabajo, que haces muchas cosas con ella y dependes de ella, ¿no? ¿Cómo la cuidarías? O sea, procuras pues tener su mantenimiento, y que el aceite, que el combustible, que las piezas, y muchas veces no nos mantenemos, o sea, como estas máquinas, ¿no? O sea, creo que llega el momento en el que las cosas son como más importantes que nosotros, pero no estamos conscientes que nosotros somos esta máquina de 50 millones, 100 millones, o sea, creo que hasta somos invaluables, ¿no? Y ponerle este pedazo de conciencia a nosotros de decir, voy a cuidarme porque es mi vida y yo dependo de ella, o sea, si yo no estoy bien, nada va a estar bien, ¿no? O sea, ya sé que suena como cliché, pero si no hay salud, no hay nada. Entonces, creo que sí es súper importante, o sea, regresar como este tema de la conciencia, ¿no? De ver las dolencias, o sea, que tenemos y también saber, o sea, que necesitamos una preparación física, ¿no? O sea, por ejemplo, el yoga es súper completo por este tema, o sea, porque me voy a regresar como a los orígenes, pero también es parte de la medicina alternativa, ¿no? O sea, con ella se procuraban muchas dolencias, muchos síntomas, y como no tenían todavía estos métodos de cirugía y de cosas, o sea, medicina alópata, entonces se buscaba por medio de posturas, por medio de todas estas prácticas, la mejora pues de todos estos dolores, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si tengamos como eh, un programa ya hecho, ¿no? De, oye, a ver, o sea, quiero saber más, ¿no?
Sí quiero las posturas, quiero ver lo de la mecánica, o sea, pero quiero saber más sobre la historia de Kundalini, cómo fue que llegó, ¿no? Porque ahorita nos dijiste como, sí, o sea, llegó en los 60, 70, pero ¿quién es el referente en México? ¿No? Las posturas es como, sí, o sea, yo voy a hacer, por ejemplo, la postura fácil o la postura de roca, pero ¿qué ventajas tiene, no? O sea, ¿y cuál es la ventaja real que tiene para mí, o sea, para mi salud y la mecánica, ¿no? O sea, también lo que estabas diciendo, de, no es lo mismo poner, digo, sí, a mí no me sale, pero, o sea, la mano a 90 grados que ponerla a 120, que ponerla a 180, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar o sea, me interesa y quiero tomar como este camino de conocimiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Y sí, realmente digo, esto, pues como te habrás dado cuenta, los escuchas se habrán dado cuenta, em, pues es muchísimo, ¿no? Todavía hay mucho por aprender, ¿no? Sobre los orígenes del yoga, sobre Kundalini Yoga, como en específico, cómo nace Kundalini Yoga, los beneficios de Kundalini Yoga, todo lo que implica, ¿no? La práctica de Kundalini Yoga, en estas posturas como básicas que en Kundalini Yoga se enseñan y cuáles son los beneficios, insisto, no solo como en el tapete, sino estos beneficios que te van a ayudar a mantener tus sistemas completamente sanos y saludables, ¿no? Ujú, El sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, ¿no? O sea, todos los sistemas, tus órganos completamente saludables. Em, entonces, ¿cómo estos temas? Bueno, pues hay muchísimo, muchísimo que aprender y justamente nosotros por eso hemos creado un diplomado que se llama Viviendo como un yogi en sociedad. ¿No? Em, yo llevo, pues les platicaba en las transmisiones anteriores, ¿no? Haciendo como ahí estas cuentitas, más un poquito más de 30 años, ¿no? En este acercamiento desde mi primera vez al yoga. Y me he dado cuenta cómo me ha ayudado mucho, evidentemente en lo físico, pero en lo mental, en lo emocional, ¿sabes? Yo siento, soy una persona completamente diferente, ¿no? De hace 20 años, la forma que tenía yo de conceptualizar ciertas cosas. Entonces, por eso es que he creado este diplomado, porque ujú, hay muchísimas herramientas que tú las puedes llevar en tu día a día, las puedes llevar al cabo, ¿no? Yo hubo un tiempo en que padecía mucho de dolores de espalda baja y entonces era como, le decía yo a mi jefe, ahora te puedo cambiar esta silla por esta, no, ahora mejor esta, creo que yo pasé por un montón de sillas de la oficina, ujú, ¿no? Y entonces al final me di cuenta que no era la silla, ¿no? O sea, era yo, era yo con una mala postura, o sea, ujú, así me ujú. podrían traer 30 sillas más, ¿no? Entonces me di cuenta como, ok, a ver, es que si yo así me siento en el yoga y allí me siento bien, pues a ver, voy a ponerlo en práctica ahora aquí, ¿no? Aquí en mi silla. Y entonces, si yo respiro de esta manera, ¿y por qué entonces allí en esos 90 minutos me siento tan bien, aunque sienta el esfuerzo en mi corazón? Em, a ver, lo voy a poner en práctica aquí, ¿no? Ujú, Porque ujú. estoy sintiendo aquí también que mi corazón está latiendo muy rápido, a lo mejor por una descarga de estrés, ¿sabes? El clásico bomberazo, o a lo mejor porque la regué, ¿no? Y digo, chin, lo voy a tener que volver a hacer y ya solo tengo tanto tiempo, ¿no? Para hacerlo. Entonces me di cuenta cómo el aprender a controlar mi respiración me ayudaba mucho a nivel físico, ¿no? Incluso como a controlar también eh, estas emociones, o sea, no permitir que el estrés me acabara y que terminara yo llorando, gritando, peleando, ¿no? Entonces me di cuenta cómo todo esto, lo que aprendemos en yoga, son herramientas buenísimas para poderlas traer a nuestro día a Ujú. día. Y de ahí este diplomado, viviendo como un yogi en sociedad.
¿no? Entonces, pues yo los invito a que pues te unas, a que te des la oportunidad de saber cómo puedes sacarle un montón de provecho, pero de veras, un montón de provecho a esta práctica del yoga. Pero ¿sabes qué? Más allá del provecho que le sacas para ti mismo, es como ese provecho que puedes además ahora compartir con los demás, ¿no? Ujú, De ujú, decirle a alguien, a mí me da mucho gusto cuando las personas de pronto me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que pues comí de más, ¿no? Y me está doliendo terrible mi estómago y no tengo nada a la mano, ¿hay algo? Claro, mira, te voy a decir la respiración. ¿No? O sea, te voy a decir cómo hacer esta respiración, practícala, siéntate, hazla 5, 10 ujú, minutos ujú. y o sea, vas a mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Si te interesa este taller, este diplomado, perdón, es un diplomado que dura 50 horas, ¿no? Es largo, hay muchísimo que compartir, pero sobre todo es un diplomado que te va a dar las herramientas para aprender a lograr esa maestría en ti. Ujú, sí, y esa comunión, ¿no? O sea, creo que teniendo este conocimiento es como entiendes muchas de las cosas que pasan en tu vida y creo que hasta poder manifestar, ¿no? O sea, como lo que decíamos, cuando tu conciencia es alta, creo que tu poder de manifestación también es alto. Entonces, pues sí, creo que es súper importante porque justo en el episodio siguiente vamos a hablar sobre energía, ¿no? O sea, sobre cómo esta anatomía, o sea, cómo el cuerpo justo tiene estos centros de energía y cómo podemos controlarlos, ¿no? Entonces, digo, me estoy adelantando y también porque pues, esto viene en diplomado, pero, o sea, creo que es como todo, ¿no? Estamos viendo nada más la puntita del iceberg, o sea, lo que podemos nosotros hablar en 40, 50, media hora, creo que es muy poco, o sea, en comparación a todo el conocimiento que hay y que puedes tener en un diplomado y tomando las clases, ¿no? O sea, creo que lo que dices, o sea, experimentarlo, vivirlo y compartirlo, o sea, porque también es eso, ¿no? No es nada más como, yo llego a mi clase, Diana me da la clase y ya, ¿no? O sea, y salgo, sino es, sí, o sea, me da la clase, yo entiendo, o sea, tengo este conocimiento, pero también es esta parte de enseñárselo a alguien más para que, o sea, lo reafirmes en ti, ¿no? O sea, creo que también esa parte es como súper importante, que no es nada más Diana dando la cátedra, sino, sí, o sea, tú vas a atender esto, pero después tú puedes, lo que dices, ¿no? Estás en una fiesta, estás en una reunión y a alguien más le duele, es como, ok, o sea, voy a practicar lo que aprendí y te voy a compartir este conocimiento para que me quede a mí, ¿no? Y eso pues al final también es esta conciencia universal, no estás pensando en el nosotros, o sea, no nada más es este conocimiento es para mí y me va a ayudar a mí a crecer nada más, ¿no? O sea, creo que es, sí, este conocimiento es para mí, pero para ser una herramienta para los demás también y para poderles servir de otra forma, ¿no? Entonces, no sé si tengas como las fechas de inicio y más o menos la duración y Sí, ya sí, con eso. sí, tengo aquí a la mano Ujú, las fechas, solo antes sí quisiera hacer allí como una anotación ujú, que para poder tomar este diplomado no requieres tener práctica, ¿no? Este ujú, diplomado está abierto a, a cualquier tipo de persona que quiera empezar a entrar en ese camino de autoconocimiento, en ese camino espiritual, porque también es una gran parte espiritual, y en ese camino de conciencia. ujú, ujú, Entonces, es un diplomado completamente abierto, ya sea para quienes no tienen eh, práctica, o sea, nunca han practicado yoga, bienvenidos, pero incluso, sabes, hasta para maestros. ¿No? O sea, practicantes, pero incluso hasta para maestros. Y no nada más maestros de Kundalini, o sea, maestros de todo tipo de yoga, también les va a hacer mucho sentido este diplomado, porque no es que esté enfocado solamente a
a un área en particular, ¿no? O sea, está enfocado finalmente pues a las personas y todos somos personas. Entonces, todo mundo es bienvenido a este diplomado. Mira, te platico ya por último, Ujú. pues este diplomado va a iniciar el 17 de abril. Ok. Es un diplomado que va a durar 10 módulos y van a ser a partir del 17 de abril los sábados y cada módulo dura 5 horas. Em, entonces, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, yo sé que a lo mejor de pronto dices en la torre, de veras 5 horas, créeme, las 5 horas cuando entras en un proceso de autorreconocimiento y autoconocimiento, o sea, se te pasan como agua, ¿no? Entonces, van a ser en total 50 horas, 10 módulos de 5 horas cada uno. Iniciamos el sábado 17 de abril. Ok. Y bueno, pues si les interesa, tenemos ahorita algunas promociones que implican algún descuento y les estamos ofreciendo también un bonus de que tengan un mes de clases ilimitadas ya incluidas dentro Ujú. de este diplomado. ¿Por qué? Porque es la forma en que también vas a experimentar, ¿no? O sea, todo eso que estás aprendiendo a nivel teórico, que también en el diplomado hay práctica, ¿eh? Pero pues que lo vuelvas a experimentar en cada clase. Entonces, bueno, pues para quienes les interese, pues los invitamos a que se contacten con nosotros. Tenemos ahora muchos medios para comunicarnos Ujú. desde nuestras redes sociales. Nos pueden mandar un inbox a través de nuestras páginas en Facebook, en Instagram, que estamos como Yogis en Sociedad. Nos pueden, incluso en nuestro canal de YouTube, también ahí nos pueden encontrar como Yogis en Sociedad. Eh, Aquí mensajes, ¿no? Aquí mismo en las transmisiones de los podcasts, con todo gusto. O también nos pueden contactar por WhatsApp, les dejamos ahorita el teléfono para que también nos puedan marcar y pues con gusto nosotros les seguimos dando toda la información que necesiten. Muy bien, maestra. Entonces, nada más para recapitular, es el 17 de abril, son todos los sábados, dura 5 horas y es para principiantes, maestros, o sea, no necesito yo saber, pero si sé también es reafirmar este conocimiento y si se puede sumar también, ¿no? O sea, porque creo que muchas veces como maestros es como, es que yo soy el maestro, o sea, cómo alguien viene a enseñarme, ¿no? Y también es, creo que llega un momento en la maestría que nosotros debemos de retribuir, ¿no? O sea, es como, entre más sabemos y entre más, o sea, podemos darle conocimiento a la gente, creo que nuestra misma, nuestro mismo camino de vida va creciendo, ¿no? Entonces, creo que también es eso, o sea, no cerrarnos a la oportunidad, ¿no? Soy maestro y sí, también puedo compartir, y soy principiante, puedo aprender también, ¿no? Entonces, les hacemos la invitación a todos los que quieran entrar, ya tienen ahí los informes. De todos modos, voy a dejar en la descripción del programa los datos, ¿no? De contacto, porque tenemos, hay WhatsApp, hay Telegram, Instagram, Facebook, la página web, o sea, hay muchos lugares, ¿no? YouTube. Pero bueno, en la descripción del podcast voy a dejar los datos de contacto y no sé si hay algo más que agregar. Sí, bueno, pues lo último con lo que yo cerraría es que nosotros nunca dejamos de aprender, ¿no? Siempre vamos aprendiendo y vamos desarrollando, em, eh, digámoslo de alguna manera, ciertas maestrías en nuestra vida, o sea, ciertas habilidades que cada vez las vas puliendo y las vas puliendo más. Entonces, todos a la misma vez somos alumnos y somos maestros, ¿no? Somos Ujú. alumnos y somos maestros. Y esa es la razón por la que este diplomado también está abierto pues a todo el público, ¿no? Algunos vendremos como alumnos, algunos como maestros, pero todos dispuestos a seguir creciendo.
¿no? A seguir aprendiendo y sobre todo a seguir en este autoconocimiento que nos permite irnos descubriendo cada vez más y en ese descubrimiento propio, pues encontrando este gran potencial que tenemos. Bueno, entonces, pues nada, nos invitamos a Vivir como Dios en sociedad. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar sobre energía, entonces creo que es un episodio que no se quieren perder. Y nos vemos en la próxima. Satnam. Hasta luego. Satnam.